Vamos a ir al cuarto punto, ¿vale? Y aquí recordaremos y empezaremos. Pero antes, como no, vamos a estar orando para dar comienzo a ese tiempo. Señor y Padre, que me estás con nosotros, gracias por la respuesta de Jesucristo, que es aquel que nos ha librado del poder del pecado, que nos ha librado de las ataduras del enemigo, que nos ha librado de ese destino que era el infierno eterno. Gracias porque ese nombre, sobre todo nombre, es aquel que nos da nuestra identidad como hijos tuyos, que nos ha hecho ser ciudadanos del reino de los cielos y el cual nos hace libres y tener una vida y una vida en abundancia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo para que durante este tiempo en el cual estamos reunidos, estamos escuchando tu palabra y estamos haciendo fórum, podamos ser bendecidos con la dirección para nuestra vida, para nuestra semana en el campo, que podamos profundizar en el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues estuvimos hablando la semana pasada de las torres espirituales y estuvimos hablando de esas torres que el enemigo levanta, esas torres de oscuridad que están en el campo. Y yendo un poquito atrás en la presentación podemos ver esa comparativa que hice con esas películas en las cuales se ven esas torres de dominio, de poder, de influencia en esos territorios y en esos lugares que además lo corrompen todo y traen tinieblas al campo. Y viendo cómo eso realmente ya estaba ocurriendo en el mundo, sigue ocurriendo a día de hoy, aunque no lo vemos con la claridad que lo podemos ver en una película. Hay veces que vamos a las noticias, podemos ver lo que ocurre en el mundo y esa oscuridad, en esas torres del enemigo que levanta, pero también lo tenemos que ver en las personas, en las familias, etcétera. Y estuvimos hablando al final, en la semana pasada, sobre qué ocurre cuando se pierde el evangelismo. Y ahí pues pusimos esos cuatro ejemplos de lo que ocurre. Primero es la responsabilidad que tenemos de transmitir, no de convencer, sino transmitir la palabra del evangelio, cómo ocurren los prejuicios y las barreras entre las personas y cómo al final ese campo que tiene que ser un campo donde se sembrase semillas se ha convertido en un campo de incluso de menosprecio y de insulto, y al final pues se pierde la esperanza porque donde tendría que haber respuesta hay sufrimiento y hay muerte. Vamos a estar viendo en este quinto punto las torres del Evangelio. ¿Cuáles son las torres del Evangelio que tenemos que levantar? Pues vamos a ver unas cuantas. Primero, la primera torre que tenemos que levantar, entendiendo la metáfora, es la torre del pacto de Cristo. ¿Cuál es esa torre? Pues Filipenses 3:8 nos dice que todo, y aquí está hablando Pablo en primera persona, que todo para él es una pérdida, todo lo que ha conseguido, cuando lo compara con la obra de Jesucristo. Es decir, Jesucristo se convierte en su todo. Jesucristo se convierte en algo que está por encima de todo lo que humanamente él puede lograr y conseguir. Romanos capítulo 8 versículo 2 nos habla también el apóstol Pablo de la ley del pecado y la muerte en la que estaba y en la que estábamos todos, pero que hemos conseguido dejar atrás porque ahora estamos, como dice, en el espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando yo entro dentro de este pacto, yo tengo una vida que está más allá del pecado y de la muerte. Esto es el pacto de Cristo. Y luego Efesios capítulo 2 versículo 2 cuando nos habla de que estábamos en otro tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él, al principio del versículo, dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuál es la torre que tenemos que levantar en primer lugar? Es la torre del pacto de la obra de Jesucristo en mi vida, que se ha convertido no solamente en algo necesario, sino que se ha convertido en algo que es suficiente para mi vida. Por cuanto no necesito nada más. Y como es suficiente y no necesito nada más, se convierte en mi todo. La obra de Jesucristo en la cruz lo es todo para mí. Esta es la mayor respuesta. ¿Qué es lo que necesito? Nada más. Por eso, al final,
Lo único que necesito es afianzar esta torre en mi vida como esa base en la cual yo tengo que empezar a levantar todo lo demás. La torre del pacto de Cristo, esa torre que tengo que levantar en mi vida, pero también tengo que levantar en mi campo. Tengo que levantar la torre del pacto de Cristo. Tengo que ir a mi lugar de trabajo con este pacto. Yo soy una nueva persona. Yo ya he salido de la ley del pecado y de la muerte. Yo ya no estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo ya no tengo que seguir viviendo por otras cosas porque ya lo tengo todo en Cristo y Él ha roto las cadenas del diablo. Por eso tengo respuesta. Puedo salir de todo problema. Puedo trascender toda dificultad. Puedo hacer la obra de la evangelización del mundo. Esto es el pacto que tengo que levantar y la torre, en segundo lugar, es que mi respaldo, mi fortaleza, mi tranquilidad y mi paz, ¿dónde reside? En el reino de los cielos, donde ahí está Dios sentado en ese trono. Por eso dice en Filipenses 3:20 que ya sois ciudadanos del reino de los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. No sois ciudadanos norteamericanos, no sois colombianos, no sois peruanos, no sois salvadoreños ni panameños, no sois de ninguna otra nacionalidad. Sois ciudadanos del reino de los cielos y ese es vuestro respaldo. Juan 1:12, ¿cuál es mi seguridad? Que mi Padre es Dios, que yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, tengo que levantar esa torre y tengo que levantar esta realidad en mi vida como una gran torre fuerte y grande en la cual yo pueda abrigarme. No es la mía, no es la torre de la economía, no es la torre de mis estudios, no es la torre de mi familia, no es la torre de mi capacidad personal, porque yo soy fuerte, soy capaz, soy decidido, sino que es la torre del respaldo del reino de los cielos, el cual me está respaldando todos los días por cuanto no deja de estar a mi lado en todo momento. Tenemos la bendición de Manuel o Mateo 28, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, ¿qué es lo que nos dice? Lo voy a leer. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Es la petición del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto para que ayuden a la iglesia que estaba en Jerusalén. Dentro de este contexto, ¿qué les dice? Vosotros, como estáis recibiendo la gracia de Dios, tenéis siempre todo lo que necesitéis, incluso más. Es decir, ya estáis experimentando vosotros el respaldo del reino de los cielos, el cual os da todas las cosas que necesitáis. Por lo tanto, como ya tenéis lo que necesitáis, incluso Dios os da incluso más, perdón por la redundancia, dad a los demás. ¿Dónde está el punto clave? Sí, podemos ayudar a los demás, pero ¿por qué? Dios me respalda y me da todo lo que yo necesito. Ahí es donde está mi respuesta. Seguimos. En tercer lugar, ¿cuál es la otra torre que nosotros tenemos que levantar? Es la torre de la obra del Espíritu Santo. La torre del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos la obra del Espíritu Santo? Cuando Cristo se va, se tiene que ir. ¿Qué es lo que Él dice? Os voy a dejar el Espíritu Santo. Leed Juan capítulo 14. Ahí vas a tener dos partes donde habla de ello. Os voy a dar el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Lo necesitáis? Porque yo no voy a estar más con vosotros para deciros lo que tenéis que hacer, yo no os voy a acompañar más para enseñaros, yo no voy a estar más para daros fuerza, para daros ánimo, tenéis que hacerlo ya solos, solitos, porque ya tenéis que tomar la iniciativa y el protagonismo de la evangelización del mundo, de la obra del reino de los cielos. Yo tengo que irme, es la obra, es la hora de la iglesia. Pero como Dios sabe que nosotros por nosotros mismos no podemos, ¿qué es lo que hace? Nos deja ese Espíritu Santo para que nos acompañe. Por eso en el capítulo 2 de Hechos, ellos reciben la respuesta que les había prometido Jesucristo. Me seréis testigos cuando venga sobre vosotros
cuando seáis llenos del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Qué ocurre? Capítulo 2 versículo 4. Son llenos del Espíritu Santo y les da la capacidad para hacer la evangelización del mundo, para levantarse y transmitir este pacto. Hechos 4:8. Es que Pedro, siendo un hombre torpe, sin estudios, sin formación, que era un pescador galileo, dice en el versículo 8 que lleno del Espíritu Santo, hablando delante del Sanedrín y de los gobernadores, dijo, gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, y ahí él les da un mensaje, el mensaje de Jesucristo, el motivo por el cual estaban predicando ese nombre. Pero ¿dónde está el punto que quiero transmitir? Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, pudo transmitir la palabra. Después, dice el texto bíblico, que todos los demás, y recordemos, Sanedrín, gobernadores, se maravillaron de cómo hablaba Pedro y también cómo hablaba Juan. ¿Por qué? Fue lleno del Espíritu Santo, la obra de Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Hechos capítulo 13, versículos de 2 al 4, por una parte, y luego del 8 al 9. Lo vamos a ver. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, estamos hablando de la iglesia, em, se me va, de Antioquía, levantada por los que huyeron, dice el texto bíblico, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cuál era la guía? La guía del Espíritu Santo. Versículo 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y allí navegaron a Chipre. Es decir, lo que el Espíritu Santo dice, lo que el Espíritu Santo guía, cómo les envía y les lleva para ese primer viaje misionero donde iba Pablo y Bernabé. Versículo 8 dice, pero en Chipre se le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul o gobernador. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le quita toda la autoridad. Ya podéis leer más luego tranquilamente ese capítulo. ¿Cómo Pablo lo hizo? Siendo lleno del Espíritu Santo, ¿vale? No es no tiene que ver con el misticismo, no tiene que ver con corrientes carismáticas, no tiene que ver con cosas extrañas, tiene que ver con la promesa y la realidad de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente que quiere hacer la evangelización del mundo, en la vida del obrero que va a las 237 naciones. Por eso levanta esa torre en tu vida. No estamos dentro de un movimiento carismático ni tenemos que estar en un movimiento carismático. Es la realidad del Evangelio. Que yo cuando experimente al Espíritu Santo en mi vida, ¿qué es lo que va a salir? Me va a guiar, me va a llevar, me va a dar la palabra, me va a dar el poder, me va a dar lo que necesito para hacer la evangelización, porque yo por mí mismo no puedo ni debo hacerlo. Es estando Dios mismo conmigo siendo lleno del Espíritu Santo y obrando de esta forma. Levanta esa torre en tu vida. Escucha alabanzas, ora, ten tiempos de concentración, pasea por la playa o por un lugar que te ayude a concentrarte. Acude a la madrugada, haz lo que tengas que hacer para ser lleno del Espíritu Santo. No tienes que irte a un congreso, no tienes que irte aquí y allá, a estar 3 horas de alabanza, no tienes que hacer ese tipo de cosas, porque ya es una realidad en tu vida. Porque en el momento en el que tú dijiste, yo creo en el Señor Jesús como mi Cristo Salvador y creo en Él que Él en la cruz limpió mis pecados y me ha dado una nueva vida, tú ya eres lleno del Espíritu Santo, pero tienes que dejar que el Espíritu Santo sea grande y ensanche en todos los lugares de tu vida. Así que, en vez de tomar tus decisiones, se llena del Espíritu Santo. En vez de ir al lugar que tú consideres y hacer lo que tú consideras, deja que el Espíritu Santo te guíe. En vez de hablar tú y obrar tú, deja que sea el Espíritu Santo. Cuando nosotros levantemos esta torre, ¿qué nos va a parar? Si no les paro a ellos, ¿qué me va a parar a mí? Levanta esa torre del Evangelio. En cuarto lugar,
Levanta la torre de la palabra de Dios. Levanta esa torre. Porque si nosotros no estamos enraizando y viviendo en la palabra, vamos a vivir en el humanismo. Vamos a vivir en mis conceptos. Vamos a vivir en mis pensamientos. Vamos a vivir en otras cosas que no son lo que reside en el corazón de Dios. Por eso solo escucha, enraiza y vive dentro de la palabra de Dios. Hechos 1:3. ¿Qué dice? 40 días estaban escuchando y hablándoles Jesucristo sobre el reino de los cielos. 40 días apareciéndoseles, transmitiéndoles este mensaje. No era un mensaje nuevo. Hemos visto cómo Jesús hablaba del reino en todo su ministerio, pero ahí concentradamente les tuvo que dar ese último mensaje y ese último empujón que les ayudaría para hacer la evangelización del mundo desde aquel lugar. Por eso, cuando estuvieron en el aposento alto de Marcos, durante 10 días, ¿qué hacían? Incidir en ese mensaje, orando, esperando la promesa, la palabra que les había dado Jesucristo, hasta que llega el día del Señor, hasta que llega ese día en el cual Dios obró y empezó ese gran movimiento de la evangelización para las 237 naciones. ¿Qué hacen después? Capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Perseveraban, continuaban, incidían, seguían en la palabra del Evangelio. Cuando ellos levantan esa torre de la palabra, llegan las obras. Cuando ellos están levantando esa torre en su vida, en la iglesia y en el campo, la evangelización toma lugar. Por eso tengo que hacerlo yo en mi vida. Tengo que levantar esa torre. No lo que dice el pastor, o no lo que dicen otros tantos, o no lo que yo considero, o lo que me encuentro por ahí. ¿Cuál es la palabra que Dios me da a mí que se va a cumplir en mi vida? Esto es lo importante. ¿Cuál es la palabra de Dios para mí? Quinto lugar, la oración. Tenemos dos ejemplos. Oración marcada, oración a tiempo marcado, llamadlo como queráis. Es decir, vemos que hay momentos concretos en los cuales a veces aquellos que tenían en su tradición oraban. Ha llegado la hora de la oración, vamos a orar. Y esto a veces también lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a marcar nuestros tiempos de oración. Porque si tengo que esperar a acordarme yo o a sentir, ay, pues me apetece orar ahora, no, porque no me va a apetecer o me va a apetecer poco o voy a estar desconcentrado o concentrado en otras cosas. ¿Qué tengo que hacer? Voy a marcar mis tiempos en un horario. Por la mañana tengo que orar. Cuando yo me levante, tengo que tener mi tiempo de oración, mi tiempo de concentración, tengo que preparar mi día, tengo que preparar mi corazón, tengo que preparar mi pensamiento, tengo que preparar mi evangelismo, tengo que recordar cuál es la palabra que Dios me dio el día anterior y así yo levanto una torre. Al menos luego durante la noche tenemos que tener otro tiempo. Las respuestas que yo he recibido, lo que yo he visto y un tiempo de sanidad para mí. ¿Cuáles son las cosas que yo veo que tengo que cambiar? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Cuáles son mis barreras, mis prejuicios? Un tiempo de sanidad. Y acostarme no viendo televisión, no haciendo otras cosas, acostarme en ese tiempo de concentración que de verdad restaura mi vida. Ejemplos. Bueno, ejemplos de oración y de tiempo de oración hay muchísimos. Yo me quedo con estos. Hechos 3:1. Cuando Pedro y Juan sanan al cojo que estaba en la puerta del templo, ¿cuándo lo hicieron? Cuando subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Iban a orar a la hora en la que había que orar. Sí, era su tradición y su costumbre. Me da igual, pero iban a orar a la hora en la que tenían que orar. Hechos 19. Pedro estaba en la azotea de Simón el Curtidor. Y a las 12 del mediodía, que como dice aquí, era la hora sexta, 12 del mediodía, ya estaba preparando su estómago para comer, sube a la azotea a orar. Y ahí es cuando Dios le da la visión y después va a ver a Cornelio, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo llega ese momento? ¿Cuándo Dios habla con Pedro?
cuando él recibe la visión, cuando él escucha el mensaje de Jesús, perdón, de Dios, cuando él va a un lugar o entra en su hora de oración. Voy a orar. O Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos, y aquí Lucas estaba dentro del grupo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu, bla, 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 es decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde nos quedamos? Íbamos a la oración. ¿Por qué? Oración marcada. Lo podemos hacer como queramos, explicarlo como queramos, pero tenemos que tener esos tiempos de oración. Los judíos lo hacen, los musulmanes lo hacen, los nuevos movimientos orientales también lo hacen. ¿Y nosotros qué hacemos? Tener una oración marcada. Después tendremos una oración continua. ¿Qué quiere decir? Que viviremos no acordándonos solo en dos, tres momentos al día, sino que ya mi pensamiento está constantemente conectado con Dios y eso se convierte en una oración continua. Cuando surgen circunstancias durante mi día, yo no tengo que sentarme en un momento y ponerme a orar. Ya yo estoy llevándolo todo en oración, yo estoy comunicándome con Dios y ya estoy haciendo mi oración continua. Cuando yo me encuentro con alguien, no tengo que parar y decir, uy, espérese un momento aquí y irme a orar, sino que yo ya, cuando me estoy encontrando con alguien, estoy pensando, orando, comunicándome con Dios de una forma más directa o más indirecta, pero ya estoy orando y preparando mi corazón para ese encuentro. Cuando algo sucede, ¿qué hago? ¿Me asusto? ¿Tengo miedo? No, conecto con Dios. Esto es oración continua. Hechos 1:14. Continuamente estaban orando de una forma activa o de una forma pasiva, pero estaban juntos. Era algo normal, continuo, sin la necesidad de marcar un horario, porque era algo natural. Hechos 2:42, tres cuartos de lo mismo. Era algo común estar orando, porque era ya su forma de ser. La oración personal y conjunta. Hechos 16:25. ¿Qué es lo que hacían Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel por predicar el Evangelio y por sanar a esta chica? ¿Qué es lo que hacían? Dice la palabra que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En todo momento, en toda circunstancia, siendo castigado en medio de la cárcel, con la espalda con heridas por los latigazos, pasando hambre, pasando frío, vamos a orar. No, no es que no me toca, es que ya yo ya he hecho la oración de la noche. Es la oración continua en la que alguien vive constantemente, con un corazón alegre, acción de gracias, hasta el punto de cantar himnos. Y hermano, cuando alguien canta himnos es porque tiene un corazón alegre y agradecido. Levanta esa torre, la torre de la oración. La oración tiene poder, la oración tiene respuesta, la oración marca la diferencia en la vida de un creyente. Un creyente que ora es un creyente que tiene respuesta en su vida, que tiene una vida llevada al éxito espiritual. Un creyente que no ora es una persona que va a estar constantemente dentro de problemas, circunstancias, constantemente cae, sube, va, viene, está contento, no está contento. Pero cuando alguien de verdad ora y está dentro de esta oración continua, entendiendo el Evangelio y aferrándose a la palabra, no hay nada que lo derribe. La última torre que tenemos que levantar, y con eso terminamos ya en las torres que levantar y pasaremos a la conclusión, es la torre del evangelismo. Pedro en Pentecostés, capítulo 2, versículo 14 de Hechos. Pedro, el torpe Pedro, el bruto Pedro, el pescador y Galileo Pedro, se levanta delante de todos en aquel lugar y da un mensaje, haciendo incluso referencias veterotestamentarias o de su Biblia, dando el mensaje del Evangelio. Es la torre que se levantaba en aquel momento. Hay que predicar el Evangelio. Hechos 4:8, lo hemos mencionado antes. Pedro ante los principales, los judíos, los gobernadores, que le estaban queriendo culpar y como veían que no funcionaba, luego lo amenazaron,
sin surtir ningún efecto. Pedro predicaba libremente delante de todos, pero también Pedro predicaba cuando estaba intentando ser encarcelado y ser culpado. Ante cualquier circunstancia, se predica el Evangelio. Hechos capítulo 8, 34 y 35. Felipe y el etíope de una forma, siendo guiado el Felipe para encontrarse con él, pero de una forma natural, se encuentra, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué hace? Mira, estoy leyendo aquí el texto de Isaías, pero no sé a quién se refiere, ¿de qué habla este texto? Y dice la palabra de Dios, que lo tengo por aquí escrito, dice, y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Fíjate, qué natural es el Evangelio y el evangelismo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Encuentran el nexo en común, el momento, para que Felipe entre y le dé el mensaje del Evangelio. Ese etíope se bautizó y fue a su país como funcionario de la reina y ahí transmitió el mensaje y dicen que él es el que introdujo el Evangelio a Etiopía y él es una persona a un día reconocida como ese precursor del Evangelio en aquel país. Bueno, Hechos capítulo 16, versículo 30. Dice, y sacándolos, y estamos otra vez cuando Pablo estaba en la cárcel, les dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, Pablo en la cárcel, como hemos dicho antes, con dolor porque le habían dado latigazos, a lo mejor con un cepo apretado, metálico o medio oxidado en el tobillo, sin haber comido, pasando frío, sin tener un lugar para hacer sus necesidades. Vete tú a saber cómo era aquella cárcel, pero cómoda no sería. Pues en aquellas circunstancias, en vez de salir huyendo, porque Dios les abrió las puertas, en vez de salir huyendo y decir, aquí te quedas tú y déjame en paz, que me has tenido aquí encarcelado, me voy a casa de Lidia a que me curen, Pablo se acerca a aquel hombre, le escucha y le da la respuesta. Y no solamente eso, sino que luego después va a su casa y le da el mensaje a su familia y los bautiza. En todo momento, en todo lugar, a través de problemas y circunstancias, estando libre como Pedro ante todos, o estando acusado de una forma individual como Felipe el etíope, o de una forma en un desastre, en medio de un problema, una dificultad en la que tú mismo estás, levanta la torre del evangelismo. Transmite el mensaje del evangelio. Evangelismo es eso. Simplemente es transmitir el qué. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y encontrarás la respuesta. ¿Qué es el evangelismo? Es dar a alguien la respuesta a su vida. Es la sanidad de una persona a través del mensaje del Evangelio, es decir, a través del mensaje de Jesucristo. Pero tienes que levantar esa torre en tu vida. Cuando nosotros levantamos esa torre, en el campo hay luz, hay obra, hay sanidad, hay ese, como si fuera ese brote verde, como si en una oasis se levanta, como si en un desierto se levantase un oasis. Cuando nosotros levantamos la torre de la oración, ¿qué ocurre en mi vida espiritualmente? ¿Qué ocurre en mi corazón? ¿Qué ocurre en mis pensamientos? ¿Qué ocurre en mi familia? Cuando yo levanto la torre de la palabra, Dios me guía, Dios me restaura, me convierto en una persona nueva. Cuando yo levanto la torre de las obras del Espíritu Santo, no obro con mis fuerzas, llego al poder ilimitado de Dios, que obra a través de mí, incluso de formas que yo nunca había pensado. Cuando yo levanto la torre del respaldo del reino de los cielos, yo me di cuenta, yo veo, experimento y utilizo ese respaldo del trono celestial del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que está conmigo, que me ayuda y me lleva hacia la evangelización. Y yo tengo que levantar esa torre
del pacto de Cristo, que es aquel que me ha transformado, que me lo ha dado todo y que lo es todo para mí. Hermanos, cuando levantemos estas 6 torres en nuestra vida, ¿qué no vamos a poder hacer? ¿Qué va a ser tan grande que nos limite? Ninguna otra cosa. No hay torre del enemigo que se pueda levantar más grande, más fuerte y con más poder y dominio que estas. Por eso al final no se trata de luchar contra las torres del enemigo, se trata de levantar las torres del Evangelio. No tienes que levantar las torres, digo, derribar las torres de la guerra. No derribes las torres de la guerra. No vas a poder parar las guerras. Levanta las torres del Evangelio que a la gente entienda, que los países, que los dirigentes, que los presidentes entiendan, la guerra no es la respuesta es Jesucristo. No levantes las torres de la desigualdad, levanta. No derribes las torres de la desigualdad, levanta las torres del amor de Dios hacia las personas. Esto es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros levantamos las torres del Evangelio, el campo cambia. No pueden prevalecer las torres del enemigo. No tienes que luchar contra él. Simplemente experimenta el Evangelio en tu vida. Para terminar ya, en primer lugar, de la conclusión, vamos a leer unos textos. El primero, Primera de Corintios 9, del 16 al 23. Lo voy a leer yo, me podéis seguir vosotros. Vamos a leer los versículos que van desde el 20 hasta el 23 para resumir un poquito. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos salve, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál es el corazón de Pablo? El corazón de Pablo no es vivir una vida o ir cambiando como si fueran trajes o no tener personalidad o vivir como un drogadicto para ganar a los drogadictos o como un mujeriego para ganar a los mujeriegos. Lo que está diciendo Pablo es, primero se quita todos los prejuicios. Yo di el Evangelio a unos y a otros. Me da igual cuál es su tradición, me da igual cuál es su concepto religioso, me da igual si están sujetos a la ley o no. El Evangelio es para todos y yo soy capaz de acercarme a todos, de valorarlos, de comprenderlos, de saber cómo tengo que darles el Evangelio, de no tener esa altanería de decir que yo soy esto, que yo soy lo otro, que yo voy por aquí y esto es lo correcto y tú estás en lo malo", sino que Él es capaz de llegar a cualquier persona en cualquier nivel social, en cualquier cultura o tradición religiosa y poder darles el Evangelio. Como dice al final del versículo 22, yo me echo de todo. Yo me acerco a todos, yo valoro a todos, yo entiendo a todos y yo salvo a todos. Aunque bueno, no dice salvar a todos, para que de todos modos dice salve a algunos, ¿no? Llegar a todos los lugares, a todas las personas, sin ningún prejuicio, comprendiéndoles, valorándoles y acercándoles el Evangelio a su nivel o a su pensamiento, a su tradición. Esta es la respuesta. Todo por causa del Evangelio. Todo por causa del Evangelio. Efesios capítulo 6, de 12 al 20. No lo vamos a leer, lo vamos a parafrasear resumiendo en estos versículos. Efesios 6, del 12 al 20, dice primero en el versículo 12, no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Es decir, la lucha verdadera es espiritual, no es física. No es una lucha en la que yo tengo que enfrentarme a mi familia, a mis vecinos,
a mis compañeros de trabajo, a mi pastor o a las personas de la iglesia. Es una lucha espiritual, dentro de un mundo espiritual que tiene su relevancia y que se ve en el mundo natural o físico, pero que al final la lucha es espiritual y habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, etcétera, etcétera. Esa es la verdadera lucha. Por eso, la verdadera respuesta no es una respuesta física, la respuesta es espiritual. Por eso, también la ayuda social, humanitaria a las personas tiene una limitación muy grande. Y siempre, cuando nosotros hagamos obra social en la iglesia o ayudemos socialmente a través de nuestra vida, tiene que ir acompañada de una ayuda espiritual. ¿Por qué? Porque la ayuda espiritual no tiene límites, transforma a la persona y la renueva. Una ayuda social, es decir, te doy un poco de comida, te doy un poco de ropa, te ayudo en esto o lo otro, tiene límite, tiene una fecha, termina y siempre va a seguir necesitando. Por eso, no dejemos de hacer ayuda social o humanitaria, pero siempre unida a la espiritual. Los versículos del 13 al 16 nos habla de la armadura del Evangelio. Todos lo recordáis, ¿no? Esa armadura, la coraza de la justicia, calzado con el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, etcétera. Todos conocemos esos versículos y además a los niños se les predica mucho, ¿no? Se les pone una imagen de un soldado con su armadura y demás. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para hacer la lucha verdadera, que es espiritual, tenemos que prepararnos con una armadura que nos lleve a esa batalla. Es decir, y el punto que yo quiero recalcar aquí, la preparación es anterior, no posterior, ni en el momento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que prepararme ahora para la lucha espiritual y cuando vengan los problemas y las circunstancias, yo ya estaré preparado en vez de que me encuentre dormido, que me encuentre bostezando, que me encuentre en pijama o que me encuentre en ropa de sport. Que cuando la batalla comience, yo ya esté preparado. ¿Entendéis? Preparado antes. Así que, hermanos, ya estáis tardando de prepararos, aunque yo sé que lo estáis haciendo. Por eso, entre otras cosas, estáis aquí. Efesios capítulo 6 versículo 18. Dice el texto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Señor, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, en otras palabras, oración continua, u oración concentrada. Lo que llevamos predicando tanto tiempo, y lo hemos hablado antes, continuamente, en todo tiempo, en todo momento, perseverando. ¿Por qué? No dejes de orar, no dejes de hacer la batalla espiritual. Es decir, ¿cómo es la lucha verdadera? Es una lucha espiritual con esa armadura espiritual llevada a cabo a través de la oración. Versículo 19 dice, y orad también por mí. Es decir, que esa oración también se hace a mí, dice el apóstol Pablo. En todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, perdón, a fin de que, me había ido al 18 otra vez, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y literalmente dice en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar. Es decir, ¿qué es el denuedo? Valentía, continuación, fortaleza. Nos quedamos con la palabra valentía. Es decir, orad por mí para que yo pueda hablar con valentía. ¿m? Que yo pueda hablar con valentía el misterio del Evangelio y al final acabo diciendo algo que me gusta mucho y hable de él cómo debo hablar, cómo se debe hablar. Por lo tanto, hermanos, haced lucha espiritual, prepararos, haced oración constante y continua, que al final todo sea para predicar el Evangelio y hacerlo con valentía, que es como se debe hacer. Así que oramos en el nombre de Jesucristo en este momento y en este tiempo, para que tú nos levantes conforme esa palabra y este mensaje,
entendiendo que Pablo no solamente hablaba a los hermanos que estaban en Éfeso, sino también Pablo, y por lo tanto tú a través de él, nos estás hablando a los que estamos en Madrid, a los que estamos en Colombia, a los que estamos en Estados Unidos, a los que estamos en cualquier parte del mundo, con el corazón abierto para ser esos testigos de la obra del Evangelio. Señor, danos la gracia para levantar esas torres del Evangelio en nuestra vida y en nuestro campo, para estar salvando este mundo de esa oscuridad la cual Satanás gobierna y extiende hacia todo lugar y hacia toda persona. Y que nosotros a través de la luz del Evangelio podamos estar salvando este mundo que está cayendo en muerte y en desesperación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.